Bueno, ayer el presidente López Obrador dio más detalles de la decisión que tomó de su gobierno de considerar las obras del Tren Maya como un asunto de seguridad nacional para que ningún fallo de algún juez pueda detener el avance. Dijo que era necesario por los altos costos al presupuesto, que significaba mantener parada la construcción y que el interés general no puede estar sometido a lo que piensan unos cuantos, lo dijo así. Se decidió que es un asunto de seguridad nacional y que no por los intereses de un grupo de corruptos y de pseudoambientalistas vamos a detener una obra que es en beneficio del pueblo y que además ya el tiempo que se llevaba parada nos estaba significando un alto costo al presupuesto, que es dinero del pueblo. Por lo pronto, un juez federal de Yucatán resolverá el próximo 1 de agosto si el gobierno federal violó o no la suspensión definitiva que ordenó detener la construcción del tramo 5 del Tren Maya. Esto a raíz de una queja presentada por un grupo de ambientalistas que se oponen a la obra. Las autoridades federales implicadas tienen que presentar un informe en el que demuestren que acataron la decisión judicial y de lo contrario el juez acreditará que violaron la resolución. A ver, pero entre que son peras o son manzanas, vamos a ver de qué se trata esto de seguridad nacional. ¿Qué es la seguridad nacional? Para efectos de la ley, para efectos de lo que dice un juez, esto nada más puede ser lo que ha legislado el Congreso de la Unión. La Ley de Seguridad Nacional data del 2005, cuando se enfrentó la guerra en contra del crimen organizado por parte de este señor, de Vicente Fox. Importante decirlo. Cada ley tiene una cosa que se llama exposición de motivos. La exposición de motivos es en donde se dice cuál es el contexto por el cual se legisló al respecto. Y eso es lo que dice la Ley de Seguridad Nacional. En un contexto en el cual había una gran inseguridad, en donde se habían disparado los secuestros, en donde había también enfrentamientos por parte de grupos del crimen organizado en algunas zonas de la República, se decide hacer esta Ley de Seguridad Nacional. El artículo 3º define qué es seguridad nacional y se entiende que son las acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, la estabilidad y la permanencia del Estado mexicano. O sea, cualquier tipo de ataque que pueda hacer desaparecer al Estado mexicano, que lo ponga en peligro. Entre otras cosas, de la protección de la nación mexicana frente a las amenazas y riesgos que enfrenta nuestro país, más o menos tiene que ver con una amenaza interna y una amenaza externa. O sea, enemigos que puedan ser los propios narcos, grupos del crimen organizado o también otro país o un grupo de intereses extranjeros. La preservación de la soberanía es parte fundamental y la independencia nacional y la defensa del territorio, el mantenimiento del orden constitucional y el fortalecimiento de las instituciones democráticas de gobierno, la defensa legítima del Estado mexicano respecto de otros estados o sujetos de derecho internacional. Y ojo en este punto, la preservación de la democracia fundada en el desarrollo económico, social y político del país y sus habitantes. Ahora, ¿qué es lo que dice la ley sobre cuáles son las amenazas a la seguridad nacional y por qué se puede entonces, por ende, aplicar el concepto de seguridad nacional? Por ejemplo, ¿cuáles son las amenazas a la seguridad nacional? Actos tendientes a consumar espionaje, sabotaje, terrorismo, rebelión, traición a la patria o genocidio. Actos de interferencia extranjera en los asuntos nacionales. Actos también que impidan a las autoridades actuar en contra de la delincuencia organizada. Actos también tendientes a consumar el tráfico ilegal de cualquier tipo de sustancia nuclear, de armas químicas, biológicas y convencionales de destrucción masiva. Actos también en contra de la aviación o de la seguridad marítima y también, ojo con este punto, que es importante, actos tendientes a destruir o inhabilitar la infraestructura de carácter estratégico o indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos. Estas son las amenazas a la seguridad nacional que están contempladas en la propia ley. Aquí el asunto importante es si tiene algo que ver con el tren. ¿Usted qué es lo que considera? Finalmente, si se va al origen de esta ley, a la exposición de motivos, no tiene nada que ver con una amenaza que pudiera ser, que pudiera estar englobada en un amparo. O sea, me parece que no tiene nada que ver. Pero finalmente los jueces aquí tendrán la última palabra y usted, por supuesto, la más importante. Cristal, adelante. Como que no nos salen las cuentas, mi querido Paco.